Hola, buenas noches a todos. Un gusto que otra vez nos podemos juntar en esta devoción inmensa a María que tanto nos cobija y nos reúne con gran alegría a todos. Ojalá le pedimos hoy al Espíritu Santo que descienda sobre nuestros corazones para abrir nuestros oídos, para abrir nuestro corazón y poder escuchar realmente lo que Dios quiere decirnos. Así que todo esto se lo pedimos a Él que vive y reina junto al Padre y al Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lo ponemos presbiterio y hacemos una canción. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en tu caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Ahora vamos a hablar los últimos puntos en donde Luis María Griñón de Montfort nos explica por qué es tan ventajosa esta devoción a María. Nosotros habíamos visto ya en los anteriores encuentros todos los motivos que él decía de esta devoción, que en total enumera 8 y que para el día de hoy solo nos quedan a partir del número 6, 7 y 8 los 3 últimos, pero tenemos que recordar que era que nos consagraba totalmente a Dios, que hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo, porque lógicamente Él se introdujo en el seno de María, porque nos alcanza la verdadera protección maternal de María, porque además es un medio excelente para alcanzar la mayor gloria de Dios, porque todo lo que se lo entregamos a ella lo transforma de una manera mucho más sublime y perfecta. Esta devoción nos conduce a la unión bien íntima con Jesucristo, haciendo que ese camino sea más fácil, corto, perfecto, porque es el camino que Él recorrió antes, y además nos dice clarito, esta devoción nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Es decir, nos da libertad de espíritu porque nos saca de la esclavitud que veníamos. Quita del alma todo, digamos, complejo servil o temor, lo que sea, y además ensancha el corazón con una inmensa confianza en Dios, haciendo que se lo mire a Él como un padre. Y acá cita, que ya me marqué, lo que Pablo escribió a los Corintios en Gálatas 5. ¿Por qué nos lleva la verdadera libertad? Porque
Cristo nos liberó para que fuéramos realmente libres. Entonces, dice Pablo, yo Pablo se lo digo, si se hacen circuncidar, ya Cristo no les servirá de nada. Nuevamente le declaro a cualquiera que se haga circuncidar, está ahora obligado a practicar la ley. Entonces, en cuanto pretenden hacerse justos con las observancias de la ley, ustedes se desligan de Cristo y se apartan de la gracia, porque a nosotros el Espíritu nos comunica esta gracia, esta esperanza, que seremos justos y santos por la fe. En Cristo Jesús no tiene importancia haber recibido o no la circuncisión. Lo que sí importa es tener la fe que actúa mediante el amor. Más clarito, imposible. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice que Moisés, cuando se presentaba al pueblo, él se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran apagarse un resplandor que no podía durar, que era cuando él lo miraba a Dios y Yahvé le hablaba a Moisés. Es decir, con todo, ellos se volvieron ciegos hasta el día de hoy. El mismo velo queda tendido mientras leen el Antiguo Testamento y solamente con Cristo será corrido. Hasta el día de hoy, por más que lean a Moisés, el velo está tendido ante su entendimiento, pero al que se vuelva al Señor, se le quitará el velo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. La segunda de Pablo a los Corintios. Con todas estas razones queda muy clarito que la devoción a María nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Además, en otro punto, él dice que procura grandes ventajas al prójimo. Es decir, con esta devoción se ejercita verdaderamente la caridad, el amor al prójimo, porque le entregamos a María todo el valor satisfactorio e impetratorio de nuestras obras, pero no solo de nuestras obras, de todo, absolutamente hasta de nuestro pensamiento más mínimo, de nuestro sufrimiento más pequeño. Todo se lo entregamos a ella. Y como se lo entregamos a ella, además de transformarlo en mucho más hermoso y sublime para entregárselo a su hijo, además de eso, ella lo dispersa a su absoluta voluntad para la conversión de los pecadores y para la liberación de las almas del purgatorio. Entonces, todos sabemos que si hablamos de la conversión de un solo pecador,
hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por los otros 99 justos, como decía la parábola, ¿no es cierto?, que no precisan eso. O sea, realmente esta devoción procura muchas ventajas al prójimo porque no hay amor más grande que el poder convertir a un pecador. Entonces, ahí está la excelencia. Y además hace mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio, porque pasan todas las obras por las manos virginales, perfectas, generosas de María. Entonces, obviamente que nos asegura, como quien dice él, que como a nosotros, si tenemos o practicamos esta devoción, como María en el momento de nuestra muerte también no se va a acordar de nosotros cuando estemos en el purgatorio. Eso es algo para toda la eternidad. Entonces, ahí es el séptimo punto. Y en el octavo ya, donde dice la última gran ventaja de toda la inmensa defensa que él hace de esta devoción, es que es un medio maravilloso y extraordinario para alcanzar la perseverancia. Porque dice, él se pregunta, ¿cómo puede ser que a veces mucha gente que ha empezado por sí misma, ¿no es cierto?, a elevarse y a querer dar gloria a Dios y a practicar las mejores buenas obras, pero sin consagrarse a María, es mucho más fácil caer porque nosotros somos débiles y porque no se lo entregamos a María. Entonces, en primer lugar, esas obras no van a estar tan purificadas ni tan perfectas, y en segundo lugar, nuestras caídas, nuestros retrocesos, no van a tener esa protección maternal, generosa, bondadosa de nuestra querida madre. Por eso, esto nos ayuda a perseverar y a ser fieles a Dios, porque si nosotros nos creemos que por nosotros mismos lo vamos a lograr, estamos bastante equivocados. Son demasiadas las tentaciones, muchas las interferencias del maligno, y bueno, la Virgen tiene el poder único, inmenso, de ahuyentarlo al maligno. Y es como que nosotros le entregamos el depósito a ella. Te lo dejo acá, custodiámelo vos, por favor. Y entregándole poquito, 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 ella nos lo va guardando, porque le confiamos todo eso a ella. ¿Y por qué? Porque reconocemos que llevamos un tesoro inmenso, inmenso en vasijas de barro. Entonces, es muy difícil poder tener semejante tesoro nosotros solos
sin la ayuda de nuestra querida madre. Incluso San Bernardo, dice ella, dice clarito, si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no temes. Si ella te guía, no te fatigas. Y si ella te es favorable, llegas hasta el puerto de salvación. Entonces, con todas estas virtudes de la Virgen, realmente es como que estamos más seguros nosotros, realmente, porque ella es la Virgen fiel, que por su fidelidad a Dios repara todas las pérdidas que nos produjo Eva por su infidelidad. Entonces, de esa manera es como que nosotros atamos las almas a una esperanza que es como un áncora firme, firme. Entonces, él dice en una parte muy bien, dice, dichosos los hijos infieles que somos nosotros de la infeliz Eva, que se aferran a la Madre y Virgen fiel, la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí misma. Entonces, como ella no puede negarse a sí misma, responde con mucho amor a los que la aman, impidiendo mediante gracias abundantes que retrocedamos en la virtud o caigamos en el camino y perdamos la gracia de su Hijo. Y como final, digamos, bueno, acá es donde dice lo de a ella también, obviamente, que María, con todos sus tesoros, gracias y virtudes, es vaso espiritual, vaso de honor, vaso insigne de devoción, obviamente, porque el mismo Dios se encerró personalmente y con toda su gracia. Entonces, qué feliz es el hombre que le ha entregado todo a María y por todo confía en ella. Y al final dice bien que si algún crítico piensa que hablo como quien dice por devoción exagerada, no me está entendiendo. O porque es un hombre carnal que no gusta de las cosas del espíritu, o porque es del mundo, o porque es orgulloso y crítico, o sea, que desprecia lo que no entiende. Pero los que no nacieron de la carne ni de la voluntad de la carne, sino los que nacen de Dios y de María, él dice que entienden y que para ellos está escribiendo. Y como broche final, termina diciendo que los fieles servidores de María digan junto con San Juan Damascena: si confío en ti, oh Madre de Dios, me salvaré. Protegido por ti, nada temeré. Con tu auxilio combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga.
porque ser devoto tuyo es un arma de salvación que da Dios a los que quiere salvar. Y así termina su octava descripción de las ventajas de esta hermosa devoción. Hermoso. Bueno, en el rostro del reconciliador, el capítulo se llama No ponen atención. Habíamos estado viendo que María decía, cuánto tiempo estoy sufriendo por ustedes y no quiero que mi hijo los abandone, le tengo que estar rogando constantemente. Y es como que nosotros no nos preocupamos o no ponemos atención. Y le sigue diciendo, si se arruinan la cosecha es únicamente por culpa de ustedes. Se los hice ver el año pasado con respecto a las papas, pero no hicieron caso. Al contrario, cuando encontraban las papas arruinadas, juraban mezclando el nombre de mi hijo. Se arruinarán otra vez y este año para Navidad ya no habrá más. Habíamos ya dicho que los pecados que hacía, que condenaba a María en la Salet, no eran ni la malicia, ni la lujuria, ni la avaricia, ni la violencia, sino que eran aquellos atribuidos al descuido y a la indiferencia, ¿no? A eso de descuidar el domingo y a blasfemar contra su hijo, ¿no? Sé que Santa Teresita de Jesús decía que prefería ser odiada que ignorada, ¿no? Y esto es porque si alguien nos odia, al menos nos tiene en cuenta o existimos, ¿no? En cambio, al ser olvidado, omitido, no valorado, o desechado, no tenido en cuenta, es como que es peor, ¿no? Y en la Salet, María nos quiere hacer ver esto, ¿no? Que el dejar de lado a Dios es como querer vivir sin Dios y ignorar las cosas de Dios, ¿no? Y entre esas cosas de Dios, las mejores, según él, porque cuando nos creó a nosotros dijo que vio que era muy bueno, ¿no? Son las personas, ¿no? Entonces estamos ignorando al Señor, pero también estamos ignorando a las personas. Y a veces la indiferencia de los buenos puede hacer más maldad que aquellas cosas malas que hagan las personas que llamamos malas, ¿no? Y en cuanto a fe o a trabajo o al ministerio que tengamos, también es igual, ¿no? Esto de la indiferencia espiritual es ese pecado que se llama asedia, ¿no? Está ya desde los viejos padres de la iglesia que se retiraban al desierto a pelear contra los demonios, y al peor demonio decía que era el pecado de la asedia porque era como el del sol del mediodía, ¿no? Como que empezaba ese aburrimiento por las cosas de Dios, la indiferencia hacia las cosas de la religión, la pereza, ¿no? Incluso decían que empezaban a descuidar las actividades o las tareas específicas o las artesanías que hacían, ¿no? Y quedaban como caminando sin rumbo y con el pensamiento disipado, y entonces los atrapaba la asedia, ¿no? Y esto llevaba a que los pastores no atendieran al crecimiento espiritual de sus ovejas, y a que muchas personas, incluso ordenadas hacía poco tiempo, perdieran esa búsqueda emocionante de buscarlo al Señor, del crecimiento espiritual, ¿no? Y sucumben ante esa indiferencia, ¿no? Muchas personas piensan cuando piensan en un sacerdote caído, piensan
en que son borrachos o mujeriegos o que pierden la fe. Incluso podemos llegar a pensar, siendo herejes, que la validez del sacramento pierde su eficacia por el sacerdote o por el ministro que lo otorga, ¿no? Y no tenemos en cuenta que esos son demonios que pueden amenazar a cualquier persona. Pero los que más nos deberían preocupar son justamente los que le impiden a alguien con vocación ejercer esa vocación espiritual, ¿no? Y están violando la misión de cuidar de su pueblo, de ser intérprete de Dios para su pueblo, de ser un símbolo o un referente para su pueblo. Dicen que los pecados más importantes no vienen de la pasión, sino del exceso de la pasión, sino del miedo a la pasión o del perder la pasión, ¿no? Esa sedia sería la raíz del pecado de los sacerdotes como guías espirituales que hacen que nuestro abandono al amor de Dios y a su creación pierdan efectividad y nos vayamos separando y alejando, ¿no? En la Salet, esto de no poner atención, de no darnos cuenta que hace un montón que está pidiendo por nosotros, pero así todo, es como que no nos damos cuenta, ¿no? Y estas cosas que nos dice de que las cosechas se van a perder o que va a haber hambre, que va a haber niños que mueran, como que no nos es atractiva la idea de un Dios, porque pensamos como que es un Dios castigador, pero en realidad el Dios no es el responsable ni el que responde por nuestros males, sino que somos nosotros mismos los que lo abandonamos y tenemos esas consecuencias, ¿no? Dios nos hizo libres, hoy decía eso Silvia, ¿no? Pero la libertad implica que cada acción tiene una consecuencia. Entonces tenemos que aprender a vivir con las consecuencias de nuestras acciones. Y entre medio de este Dios que uno ve como castigador, María le hace recordar a Maximino el episodio de Coin con su papá, ¿no? Que el papá estaba preocupado porque las espigas estaban deshaciendo, dice que comiera ahora porque después no sabía si iba a poder comer pan, ¿no? Y, o sea que ella ya desde antes estaba viendo lo que pasaba, y esto no es más que un recordarnos que Dios está siempre y constantemente vigilando y preocupado por nosotros, ¿no? Y además nos dice, si se convierten, las papas se convertirán en montones de trigo y las papas se cosecharán por doquier. Entonces, ese Dios amor es el que nos está mostrando María. Lo malo es a consecuencia de nuestra falta de conversión, de nuestra falta de oración, de nuestra desidia y nuestra sedia de ir abandonando a Dios, ¿no? Dios es amor, lo que implica una preocupación, un cuidado, una amabilidad, una compasión por nosotros. Y todo el mensaje de la Salet entra en este encabezado del gran amor de Dios por su pueblo. Hay unas palabras en Isaías que habla de un mensaje de conversión y reconciliación, y dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto esté cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son mis caminos.
dice el Señor. Esperemos poder volver hacia su Hijo a través de María. Quizás solos no podamos, y a través de la devoción sí podamos, ¿no? Que ese sentirnos libres no nos lleva al libertinaje, sino a la libertad verdadera de los hijos de Dios, que es elegir el bien. Pero a veces solo no podemos, ¿no? Pienso que están muy enganchadas las dos partes de hoy, ¿no? Y después al final pone una oración a María de la Salet. Dice: María, Madre atenta, tu ejemplo brillante de cuidado por los dos niños parados frente a ti es una lección de compasión. Tu deseo de aparecerte amorosamente a estos dos niños humildes nos muestra cómo debemos tratar a aquellos con quienes nos relacionamos. Que nunca tratemos a tus niños con descuido y sin amor. Te pedimos por tu Hijo que vive con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendita entre las mujeres, la Madre del Salvador. Virgen sencilla y hermosa, nos diste a Emmanuel. Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará. Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará. ¿Qué tiene que hacer Carito? Ahí está. Ahí No está. podía hacer el audio, no sé qué pasó. Bueno, día 13 de los 31 días del Padre Norma. Aprender a atesorar mi vocación a la Salet. Es un día como cualquier otro. Jesús de repente decidió acercarse y pedirle a algunos de los que les acompañaban que lo siguieran. Y andaba junto al mar de Galilea. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando unas redes al mar, porque eran pescadores, y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Mateo, capítulo 4, versículo del 18 al 20. Reflexión. Nos recuerda, Padre Norma, nos recuerda a quién se dirigió el mensaje de María de la Salet. Fray Sylvain Marie Giraud explicó: Nuestra Señora en la Salet se le aparece a dos campesinos, niños trabajadores, niños laicos, niños pueblerinos. Su discurso fue uno para su gente. En ninguna parte de su mensaje hay alusión a limitar el mismo al clero o a la jerarquía. Su discurso era un llamado claro a la perfección de la vida cristiana de los laicos. Es un llamado a la Eucaristía, a la oración, a la penitencia, a la conversión, al sufrimiento y a un llamado a honrar el nombre de Jesús y el ofrecimiento del domingo como el día para dedicar al Señor.
Las preocupaciones que expresó en su discurso eran las inquietudes del pueblo del laico: trigo dañado, nueces y pasas podridas. Ella le refrescó la memoria a Maximino en la relación a una larga y olvidada conversión con su padre Montes de Coin. La conversión entre el padre y el hijo fueron un diálogo filial. Maximino recordó el descontento de su padre al enterarse que la señora le había hablado de eso en sus mensajes. Pero al próximo día el señor Guirao fue sanado de su enfermedad y enseguida regresó a la práctica de la religión. Nuestra Señora no huye a nadie de las preocupaciones de sus lágrimas y de sufrimientos. Ella habló para todo en general, para todo su gente. Cada vez que oyes el mensaje de la Salet, escuchas bien sus palabras y cómo éstas te invitan a la conversión y te llevan cada vez más cerca del camino y mensaje de su Hijo. ¿Cuándo has tenido la oportunidad de compartir el mensaje de María con los demás? Somos una gran familia. La familia saletense es nuestra gran familia, presente en muchos países. Nos proponemos a responder a las situaciones culturales y religiosas de los pueblos, dando un testimonio enérgico. Aquello que la familia saletense hace en un país debe ser un orgullo y compromiso para todo el resto de la familia saletense en el mundo. Pertenecer a la familia saletense implica también conocer la vida y la misión de la consagración de los misioneros. Bueno, acá en la devoción del Padre Norma nos interpela a nosotros los laicos a ser responsables. Nos invita a ser más que responsables, sino coherederos del amor de Dios y ser transmisores, transmitir el mensaje de amor que María nos transmite a nosotros, todo eso que ella va haciendo crecer cada día en nosotros y que nos une cada vez más a Jesús a través de la devoción, y transmitir eso como hizo Maximino con su papá. Su papá en primer momento no le creía. Cuando él se sanó, ahí él empezó a entender, ahí él empezó a tener fe, a creer. Y muchas veces nosotros los cristianos somos así. La gran mayoría es así. Tenemos una fe, creemos que existe un Dios, creemos que está. Pero somos como Tomás. Si no veo tu llaga, si no veo las heridas, no creo. Entonces, queremos ver para creer. Y bendito, como decía Jesús, bendito aquel que sin ver cree, porque estamos la otra parte también, que creemos en eso que no vemos, que somos los que vamos al santo sacrificio de misa y creemos que ese pedacito, ese fragmento de pan es Jesús y que lo creemos viva.
Siempre he tenido esto presente, de que la primera comunión, siempre digo, comunión es común unión, ya sea con el hermano, ya sea con María, con Dios, pero esa común unión, la primera comunión que nosotros tenemos es la palabra. Siempre desde niña, desde catequesis siempre, y cada vez que iba a misa, siempre decía, si bien nosotros comulgamos, vimos el sacramento de la Eucaristía, que es nuestra comunión corporal, tenemos la comunión en la palabra. Y acá en los tratados, en la verdadera devoción de María, con María Montfort, descubrí que lo que yo tenía en niña era verdad, porque María, la primera comunicación que hay es el ángel Gabriel cuando llega y le dice, llena eres de gracia, el Señor está contigo. El ángel Gabriel le trae el mensaje a María. Ella recibe ese mensaje, lo escucha. Hubo una palabra en la comunión, entre ellos. Está la común unión entre ellos con la palabra. Y ella, a su vez, contesta, responde a esa palabra, diciéndole el fiat, que es, hágase en mí según tu voluntad. Entonces, aquí en María de Montfort de Grignon, en su tratado, descubrí que lo que yo tenía pensado de niña era cierto. La primera comunión que nosotros tenemos es la palabra. Y así nosotros hablamos con Dios y Dios habla con nosotros. Y después tenemos la otra comunión, que es la de recibir el cuerpo sacramental, que esa es la plenitud, esa es la que nos lleva a la salvación, esa es la que nos fortalece, la que nos alimenta. Y es la que Mamá María quiere que nosotros siempre tengamos en cuenta, porque ella es la transmisora, es la unión, el nexo que tenemos nosotros con Jesús. Por eso es que ella, la primera comunicación que tiene es con Maximino y Melania. Se comunica. Ahí fue la comunión que ella tuvo. Y ella a través de esa comunión quiere que nosotros tengamos la común unión con Cristo. Y quiere eso, que nosotros, los laicos saletenses, tengamos ese compromiso, ese fervor que todos los santos han tenido por años, de transmitir esa fe viva que nosotros sentimos en carne propia por su Hijo. Y por eso nos pide aquí que seamos una familia. Y que a repartir ese mensaje que ella quiere de la salvación de todos sus hijos, porque ella es lo que quiere que toda su familia esté junto a ella y junto a su Hijo. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo que no te sigas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bueno, hermoso, como de costumbre. Seguimos aprendiendo todo lo que caminando junto a María podemos encontrar para llegar mejor hasta Jesús, que es nuestra fe, ser cristocéntrico, tener fe en nuestro Dios uno y trino, pero utilizándola a María, su madre, como Él mismo la usó. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguir creciendo en la fe. Nos vemos. Chao.